Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Simón, alumno de la maestría en Administración Estratégica y esta es la evidencia de aprendizaje número 4 en donde hablaré acerca del control estratégico y la cultura organizacional. Como introducción, pues bueno, toda metodología, procedimientos e instructivos están constituidos por etapas y fases. Lo mismo es el caso de la planeación estratégica, que para efectos de esta evidencia, el control estratégico se sitúa como la parte final de dicho proceso. A pesar de mencionar que es la parte final, ya lo veremos más adelante, en la realidad es un ciclo de mejora que mediante la retroalimentación constante se autorregula para que una empresa pues siga en crecimiento. No obstante, a pesar de realizar un buen diagnóstico y generación de estrategias, es preciso antes de implementar, conocer, pues cómo está la cultura organizacional. En este trabajo se abarcan dos grandes temas, el control estratégico, la cultura organizacional, que en este caso el control estratégico podemos mencionar sus elementos, procesos, factores, roles y costos, y la cultura organizacional se mencionará la definición, elementos que la conforman, variables de cambio y cómo se expresa de una organización. Muy bien, para empezar tenemos lo que es el significado del control estratégico. En este caso, Torres y Torres nos menciona que el control estratégico pues son actividades gerenciales y de la dirección que pues la realizan para obtener resultados reales que vayan muy acorde con los resultados pues que se plantearon con anterioridad, o sea, a inicios de la planeación estratégica. Aquí quiero mencionar lo que son dos apartados. Uno es el proceso administrativo de Cipriano 2015, en donde podemos observar el control como la parte final de este proceso administrativo, en donde iniciamos con lo que es la planeación, organización, integración, dirección y terminamos con el control. Y también en lo que es la planeación estratégica en el modelo que menciona Cano y Olivera 2008. El modelo se llama bueno, el modelo es de Bateman y Snell, en donde vemos las etapas tanto en la toma de decisiones como en la planeación estratégica, en donde observamos que el control es la parte final. No obstante, eh, como ya lo mencionaba en la introducción, a pesar de que es la parte final, también es una parte de mejora. En este caso, podemos ver la caja negra, que es la teoría de sistemas, mencionada en Torres 2014, en donde precisamente la retroalimentación que pues, nos dé un sistema en la salida sirve de ayuda para todas las entradas y esto a su vez se convierte, si sumamos la caja negra con lo que es Kaizen, se convierte en todo un proceso de mejora continua. Entonces es importante aquí la retroalimentación. Y en los modelos que les mencionaba antes, tanto en el administrativo como en el de planeación estratégica, podemos precisamente observar que esta retroalimentación, gracias a lo que se obtiene de la información del control, sirve para que el proceso vaya mejor. Aquí es un mapa conceptual del plan estratégico mencionado en Torres y Torres, en donde podemos revisar que la planeación estratégica se divide en tres fases. La primera, la formulación de estrategia, segunda, implantación, y la tercera, el control y evaluación de resultados. De la misma manera, a pesar de que es la última, si le damos con ayuda de la retroalimentación, podemos tener un proceso de mejora continua. Y hablando de proceso, pues tenemos ya el proceso de control, que nos lo menciona Torres y Torres 2014, que como primer paso es establecer los objetivos, que estos objetivos se establecen en lo que es la planeación estratégica. ¿De qué manera podemos saber si estamos en control o no en control? Ya lo veremos más adelante los roles que juega el control, pero uno de los principales es este vigilante. Entonces, al vigilar, pues tenemos que observar el comportamiento. ¿De qué manera vamos a saber que ese comportamiento es el adecuado? Pues necesitamos medir el desempeño. ¿Con qué? Pues con indicadores. Y esos mismos indicadores, pues nos van a permitir comparar lo objetivo con lo real y dar a conocer un resultado, ya sea bueno, regular o malo, para que podamos emprender acciones de corrección y volver a dar el proceso de mejora continua.
Mencionaba acerca de los roles del control estratégico, pues en los roles del control estratégico los tenemos como facilitador, motivador y regulador. En la parte de facilitador, bueno, en la parte del control estratégico veíamos que era una de las actividades que hacen los gerentes o directores. Entonces, pues creo que el rol de facilitador está muy bien explicado aquí, ya que esto, bueno, tiene muy buena posición aquí, ya que al momento de estar dándole seguimiento, de ser los vigilantes, de observar el comportamiento, si se nota que se necesitan más recursos o distribuirlos de manera diferente, es donde juega el control estratégico el rol de facilitador. Además, se necesitan de grandes líderes que guíen con su ejemplo para que se motive pues el personal y esto pues se lleve a cabo lo que se revisó en la planeación estratégica. Y es un regulador porque al final o aprieta o afloja dependiendo pues cómo esté también la cultura organizacional y el entorno para que se vayan dando los resultados. Esos son los tres grandes roles que juega el control estratégico. ¿De qué fuentes de información tiene el control estratégico? Pues bueno, tiene varias fuentes de información que son datos que al control estratégico le ayuda y para irlos comparando, ¿no? Y para ver cómo está el comportamiento con lo que se busca. Pues bueno, son cuatro: origen, fuente, carácter y estado. Y pues procedencia pueden ser de carácter pues interno o de carácter externo. Desde producción, ventas, finanzas, capital humano es algo muy interno. Clientes, proveedores, competencia y gobierno es algo externo. Entonces, si las vemos desde el origen, internas, son las que las mencioné y externas también. Si las vemos desde el punto de vista de fuente, las primarias son todas las que se obtienen de primera mano y la secundaria viene siendo aquí el gobierno. De carácter privado y público, pues la mayoría son privadas y difíciles de conseguir muchas veces es la de competencia y la que es información pública, pues es la del gobierno. Y dependiendo del estado virtual o real, pues en este caso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, pues maneja sus datos virtuales, ¿no? Entonces de esta procedencia podemos tener nuestra información y pues son las fuentes. En producción, pues podemos tener un reporte que es de piezas producidas, lotes producidos, en ventas también un reporte de ventas, pronósticos, en finanzas lo que es el estado de resultados de la compañía, en capital humano podemos revisar cómo está el ambiente laboral, incidencias, también renuncias, todo. Competencia podemos revisar cómo está nuestra competencia, con también revisar la participación del mercado de nuestra competencia y en el gobierno, pues también indicadores como tal vez el Producto Interno Bruto, que al final es información y son indicadores que debemos de revisar, que nos va a permitir saber si lo que se planeó en la estrategia, pues realmente está teniendo resultados, ¿verdad? Esta es la idea del control. Y esto se menciona en repositorios, que son las fuentes de información. Y bueno, para el tema del control organizacional, pero en tema de costos, ya dijimos que el control pues es una parte que beneficia bastante a la empresa porque es un regulador, es un monitor, es un vigilante que nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas o nos regresamos, pero al final, ¿qué tanto control es necesario meter, verdad? Aquí vemos un esquema de costo-beneficio del control organizacional mencionado en Torres y Torres, en donde tenemos en el eje X la cantidad del control y en el eje Y el costo y beneficio. Vemos una gráfica de primer orden en donde vemos la cantidad del control. A medida que el control va aumentando, pues también el costo-beneficio en teoría, pero vemos la gráfica curva en donde analizando la detalle tenemos dos áreas bajo la curva que nos representa que la primera es con poco control, tengo poco beneficio. Y la última área roja nos dice que con demasiado control también tengo poco beneficio. Y entonces el área marcada en azul pues se puede decir que es nuestro punto óptimo, en donde un control regulado nos puede dar grandes beneficios. Esto por poner un ejemplo, si nos quisiéramos ir a la industria 4.0, en donde no solamente los gerentes o directivos tengan acceso a la información, sino desde el supervisor que en su aparato
electrónico como su celular pueda monitorear todas sus máquinas y diga, ah, estas ya pararon, estas tienen algún desperfecto, estas hay que darles mantenimiento, dependiendo qué tipo de máquina sea, ¿verdad? Hoy en día no todas las organizaciones tienen la infraestructura necesaria para ya poner en marcha esto, y eso es un ejemplo de control y que sería bastante beneficioso. Entonces, por poner este ejemplo, creo que hay que regular y mediar el tipo de control que vamos a meter en una organización para que realmente nos dé beneficio y no ahora sea pues un gasto adicional. Y vamos con el último tema que es la cultura organizacional. Vamos a iniciar con cultura. Bueno, de acuerdo a Bayon 2019, la cultura es el modo de hacer las cosas que es propio de una comunidad humana y esto depende mucho de las características que tenga como la experiencia, tiempo, espacio y tradición, ¿verdad? Bueno, y si lo relacionamos con cultura organizacional, es lo mismo, es el modo de hacer las cosas, pero en una empresa, ¿ok? Y en esta empresa se hacen las cosas dependiendo de los valores, normas, creencias, lenguaje, mitos, ritos y costumbres, que estos son los elementos de la cultura organizacional que los menciona Mendoza 2011. Estos mismos elementos hacen que, pues, una empresa, eh, pues sí, se tengan unos modos de hacer las cosas de diferente manera. Y hay algunas variables de cambio en la cultura organizacional que también los menciona Mendoza 2011, como por ejemplo la diversidad. Por poner un ejemplo, yo trabajé más de 12 años en una empresa mexicana, capital 100% mexicano, y ahora me encuentro en otra empresa, pero es de capital 100%, bueno, sí, capital extranjero. Entonces mis compañeros son extranjeros, en donde pues al final yo veo unos modos, unas costumbres diferentes, pero eso tiene que ver mucho por la diversidad. Aparte de la diversidad de género, de clases sociales, todo eso regula también la cultura organizacional, el ambiente laboral, la disciplina, la capacitación constante que te dé también va regulando y sobre todo la actitud de los líderes que te ayuden pues a sobresalir, a motivarte y a seguir adelante. Y formas de expresión de la cultura organizacional, pues tenemos las siguientes, como lo es la comunicación, formas de plantearse los problemas, mentalidad del trabajo, el orden y configuración de edificios y espacios de trabajo. Muchas veces hasta si las oficinas están arriba y el área productiva abajo, dice mucho de cómo está la cultura organizacional en ese sitio de trabajo. Si la gente tiene la camiseta puesta y tiene ese sentido de pertenencia, esa es la mentalidad de trabajo. Todo esto es maneras de expresar de una cultura organizacional. Perfecto. Y pasamos a lo que es la conclusión. Para contestar dos preguntas, ¿qué retos crees que puedan presentarse a la hora de implementar un control? Pues bueno, principalmente que como el trabajo se hace de la misma manera durante cierto tiempo, en muchas ocasiones para implementar algo nuevo genera desconfianza, genera temor e incluso la gente se puede sentir pues vigilada. Esto pues es algo que puede un inconveniente a la hora de implementar un control, resistencia al cambio. Y también que al momento de implementar el control, pues se note que hace falta implementar algo previo, como en el caso que les mencionaba de tener la infraestructura necesaria para generar un tipo de control como en la industria 4.0, ¿verdad? Y otra segunda pregunta que es, ¿por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Pues aquí quiero citar a Blanchard 1997 en el que nos dice espíritu y la ardilla, trabajo que vale la pena. Pues sí, eh, en este caso se refiere pues precisamente a que los empleados relacionen a la estrategia, los propósitos estratégicos con su trabajo mismo, que sepan que su trabajo vale la pena, que si hacen bien su trabajo se van a llegar a lograr los objetivos de la organización y no nada más los de la organización, sino su trabajo de manera individual. Esto tiene que ver mucho también con el tipo de líder que se tenga, que el líder en este caso jale bastante a la gente, los motive y que con un buen liderazgo y con su misma manera de ser, predique con el ejemplo.